Era un día gris, con nubes que colgaban pesadas sobre el bosque como un mal presagio. El viento soplaba con fuerza, agitando las copas de los árboles y arrastrando hojas secas por los senderos. En lo profundo del bosque, donde la luz del sol apenas se atrevía a entrar, caminaba una figura solitaria. Lucía una capa roja, brillante y llamativa, que contrastaba con la penumbra que la rodeaba. Bajo la capucha, sus ojos verdes se movían con cautela, observando cada sombra, cada rama que crujía bajo sus pies. Era Caperucita, pero no la niña dulce y despreocupada de los cuentos que conocemos. No. Esta vez, la capucha roja caminaba con un propósito. Su abuela había desaparecido sin dejar rastro hacía 2 semanas. La policía había peinado la zona, pero no había encontrado nada. Solo un rastro de sangre que se desvanecía entre los árboles. Desde entonces, cada noche, Caperucita había escuchado un susurro en sus sueños, una voz débil que la llamaba desde lo profundo del bosque. Una voz que reconocía, pero que no podía identificar. Esa noche, armada con una pequeña linterna y el cuchillo que su padre le había regalado, decidió seguir el sendero que nadie se atrevía a recorrer. La leyenda decía que aquellos que entraban en ese bosque en noches sin luna no volvían jamás. Pero la capucha roja no creía en leyendas, o eso pensaba. El sendero se hacía más estrecho, los árboles más altos y la oscuridad más espesa. A su alrededor, las sombras parecían moverse, tomando formas que desafiaban la razón. De vez en cuando, sentía una presencia detrás de ella, pero cuando se giraba, no había nada. El susurro, ese mismo que había oído en sus sueños, comenzó a resonar a su alrededor. Era la voz de su abuela, pero distorsionada, como si viniera de otro mundo o de un abismo sin fondo. «Caperucita», la llamaba. «Ven a mí». Avanzó con el corazón latiendo con fuerza en su pecho hasta que llegó a un claro. Allí, en el centro, vio una figura encorvada, con un manto oscuro que cubría su rostro. La figura se volvió lentamente hacia ella, y la linterna tembló en su mano, cuando los ojos de su abuela, vacíos y carentes de vida, la miraron fijamente. «Abuela», murmuró, su voz temblando entre el miedo y la desesperación. Pero lo que se levantó frente a ella no era su abuela. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en el bosque durante siglos, alimentándose de las almas que se aventuraban en sus dominios. «Capucha roja», dijo la criatura, en un tono que heló su sangre. «Tu abuela me dio su vida. Ahora, dame la tuya». El sendero se cerró tras ella, y el bosque entero pareció cobrar vida, con las sombras extendiéndose como tentáculos, envolviéndola lentamente. Caperucita sintió que su tiempo se agotaba, que el monstruo la devoraría igual que había hecho con su abuela. Pero entonces recordó el cuchillo que llevaba. Lo sacó rápidamente y con un grito se lanzó hacia la figura, cortando el aire con desesperación. El grito de la criatura resonó en la noche, y las sombras se retiraron momentáneamente, revelando una puerta que no había estado allí antes. Sin pensarlo, Caperucita corrió hacia ella, sintiendo el aliento de la bestia en su nuca, hasta que cruzó el umbral y cayó en la hierba húmeda del otro lado. El bosque estaba en silencio nuevamente, como si nada hubiera pasado. Pero cuando se levantó, vio que la capa roja estaba desgarrada, y en el borde del cuchillo, unas gotas de sangre negra todavía se aferraban al metal. Ella había escapado, sí, pero algo le decía que la criatura no había terminado con ella. Y en las noches más oscuras, cuando el viento susurraba entre los árboles, podía escucharla llamándola desde lo más profundo del sendero de sombras.